Hoy quiero hablar con mis consiervos, los pastores, y traerles un consejo, una advertencia, algo realmente que muchos, y esto lo hago porque he visto muchísimas cosas completamente fuera de la palabra de Dios en todas estas discusiones de estas páginas que sacan en TikTok y en YouTube. Entonces siento ese deseo. Y entonces el título que le ponía a esta enseñanza no es religión, sino salvación. Y voy a leer un pasaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a traer esa ayuda para mis consiervos. Y dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 7, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, le dijo a Ezequiel, y los amonestarás de mi parte. Era una orden de Dios. Cuando yo dijere al impío, escuche bien, impío, de cierto morirás. Si tú no hablases para que se guarde el impío de su camino, escuche lo que sucede, el impío morirá por su pecado, porque estaba en pecado y no se apartó. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano, le dijo a Ezequiel, si no hace esa orden que le estoy dando. Tú eres el atalaya, advierte a la casa de Israel, adviértele. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de su camino, ahora ya es si él lo hace, él morirá, porque si no se arrepiente, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Entonces aquí Dios le está dando una responsabilidad de vida o muerte a Ezequiel, a mi tocayo, porque yo me llamo Ezequiel también. Entonces, hermano, como se la dio a Ezequiel, yo me siento con esa misma responsabilidad y aún advertir a mis consiervos, los pastores. Entonces, amados hermanos, hoy no vengo a hablar para agradar, sino para advertir al ministerio pastoral. No es un título humano, ni un lugar de prestigio el pastorado. No es un título humano, ni un lugar de prestigio. Es un llamado divino de Dios que exige fidelidad. La verdad de Cristo. Muchos han confundido el conocimiento y la religión, olvidando que la doctrina verdadera es salvación y vida eterna. Y están predicando veo esos pleitos ahí, por eso traigo esta enseñanza, ojalá que alguno pueda de ellos escucharla. Entonces, el segundo punto, voy a mirar, la Biblia nos da 3 textos base, la Biblia. Ezequiel, que lo acabé de leer, 33, 7 al 9. Segunda de Corintios, porque hay que leer textos bíblicos para que nosotros podamos tener buen conocimiento. 5:10 y Hebreos 9:27.
27. Advertencia a los pastores están aquí en estos versículos. Entonces, en Juan nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para poderla tener otra vez de nuevo, para poderla volver a recibir. Eso dice el Señor, volverla a tomar. Él, que es el que nos dio este evangelio y que es el pastor de los pastores, está queriendo ayudarnos en este año que vamos a empezar. Entonces en Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Lo destruyó. Y librarnos a nosotros, a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia cuando estamos predicando la palabra de Dios. Saber de dónde venimos, que nosotros estábamos completamente a órdenes del enemigo, por cuanto el primer Adán pecó y nos trajo esa enfermedad del pecado, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos, ¿qué? Completamente sin salvación, sin salvación. Nosotros estábamos completamente en una situación muy grave, que era verdaderamente condenados a la muerte por el pecado que nosotros nacían. Entonces nosotros tenemos que darnos de cuenta que el Señor no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso siempre he querido yo explicar que todo lo que Dios nos dio aquí después por medio de los apóstoles, todo viene desde el principio. Porque Él estaba profetizado que iba a venir el segundo Adán. Pero ese ya segundo Adán no era creado, sino engendrado. ¿Ve? Por eso vino la voz de Dios y entró en María y se engendró y se hizo Dios hombre, Jesús, con nosotros. Emmanuel. Esto lo tenemos que entender para poder verdaderamente tener buen conocimiento de lo que nosotros, por eso tomó forma de siervo para ir a morir allá en la cruz del Calvario y salvarnos a nosotros. Entonces, hermanos, en Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nosotros, que era de nuestra paz, fue sobre Él, y por tus llagas somos sanos. ¿Cómo nos salva, hermano? Y nos hace personas que podemos tener la medicina para nuestra sanidad de muchas enfermedades. Cuando el Espíritu de Dios, por esas llagas de Jesucristo tan preciosas que Él llevó para nosotros, eso no fue, Él pagó ese dolor tan bravo
para que nosotros no suframos enfermedades terribles. Entonces nosotros debemos entender estas cosas, hermano, y debemos predicar un evangelio realmente que no sea superficial. Porque es que nos ponemos ahí, fíjese usted, yo veo ahí ese pleito entre ellos, un pleito y una discusión por aquí, por allí, y eso da pena con la gente que está escuchando, porque es que esos videos, yo no sé de dónde vendrán, y yo los estoy escuchando aquí. Y estoy analizando el mal que están haciendo el evangelio, porque ven que los evangélicos ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y en cambio la Iglesia Católica da el pan y el vino y de ahí no salen y sus ritos y sus cosas y no cambian. Por eso es la Iglesia universal que se apega a todos los gobiernos, comparte con todos los gobiernos porque tienen una sola religión, porque no tienen doctrina, no predican el evangelio, no predican la palabra de Dios. Entonces tienen una religión. Y por eso también nosotros debemos verdaderamente ser hallados culpables por estas cosas que están sucediendo. Entonces eso nosotros debemos darnos de cuenta, hermanos, que el peligro de la religión acumula conocimiento sin vida, porque eso sí, nombran textos y llaman y van al hebreo y al griego y hasta al latín y no hayan que meter, porque quieren tener un conocimiento pero sin vida. No, hermano, prediquemos a Cristo nuestro Salvador, que fue lo que Cristo quiso venir aquí para salvar a la humanidad. No nos enredemos en esas religiones sin vida. Se convierten en apariencia de ser el evangelio. Pareciera que son evangélicos, no, pero no son. Son rituales que tienen, como el testigo de Jehová. Él tiene esa religión de que va a estar aquí con el león y con esos pastales tan lindos que se acuesta uno y que ellos van a ser los limpios. Esos son religiones y ritos vacíos. Eso no tiene ninguna profundidad de salvación, hermano. Orgullo intelectual. A veces se convierte, porque sí aprenden textos. Yo soy difícil para que me digan un texto y saber dónde está. Ya uno por la edad. Y eso es otra cosa que fui y me preguntó uno de los que estaban ahí porque me subieron. Y me dijo, hermano, ¿usted qué edad tiene? Le dije yo, 82 años. De una vez me dijo, con razón, que palo que nace torcido jamás se endereza. ¿Cómo le parece un cristiano diciéndole a otro eso? O sea que me descartó por tener 82 años. Estaba mal yo. Una persona de 82 años no puede predicar. Al contrario, cuando los judíos eran ancianos de mucha edad. Porque el anciano tiene una sabiduría, porque ha recorrido muchísimo. Yo he recorrido 80 años y ese que me está preguntando tiene 20. ¿Qué conocimiento tiene de la vida? Ninguno. Si yo me pusiera a decirle a él por donde yo he pasado y lo que he visto y lo que he sufrido, él no tiene ese conocimiento y fuera de eso me descarta. Eso es terrible, hermano, por decir uno hablar con esa gente, esas discusiones. Dígame, un hermano llegó y le dijo a otro que estaban hablando del matrimonio, dijo, no, hermano, escúchame, y peleaba. Y ¿sabe qué dijo? Que Dios había dicho que daba carta de divorcio salvo por causa de fornicación, y que la fornicación era cuando uno fornicaba con la novia sin casarse. Eso era fornicación.
¿A dónde está la inteligencia? ¿Cómo va a dar Cristo carta de divorcio a una persona que no está casada? ¿Entiende? Mire lo que dicen ahí. Y él dijo eso. Una persona de esa, hermano, yo estoy dirigiendo un programa de esos, inmediatamente le cierro el micrófono porque está dañando el evangelio con esas bobadas que está hablando tan fuera de las cosas de Dios. Es que eso no puede ser así, hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Que es una religión, que es un ritual. Se convierten en apariencias, rituales vacíos, orgullo intelectual. Podía yo entender todo lo que yo veía en ellos ahí. Y entonces el llamado verdadero a ser pastor es cargar, hermano, no cargar cargar a las almas. Y no creer que porque yo tengo un título de presbítero, eso no me hace a mí mayor que usted que me está escuchando, que aún está en la iglesia sin tener un cargo. Soy igual a él, porque Dios nos lavó, fue Cristo el que nos dio la salvación. Ahora yo tenía un título porque me he preocupado y quiero saber, y me meto en la Biblia, en la palabra, y quiero saber qué me está diciendo el Señor, y busco otros libros, y busco concordancias, busco diccionario, busco muchísimos libros, Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, cualquier cosa que me toque buscar para entender lo que el Señor me está diciendo. Eso es otra cosa. Pero la salvación no necesita usted tener ningún título. Y el pastorado no necesita usted tener mucho conocimiento, sino haber estudiado la palabra, deseoso de conocer, porque eso sí, Pablo dice que no ponga ningún neófito. Pero entonces a veces ese conocimiento lo agarran para hacer un rito religioso. Eso no es así. Conocimientos vacíos, sin vida. Da lástima ver eso. Entonces no cargan con las almas, con la verdad, aunque incomode, aunque duela decir la verdad. Pero nosotros tenemos que cargar con el peso del evangelio que nos lo entregó, porque tenemos pleno conocimiento y hay que decir la verdad, no sea un evangelio superficial. Hay que decirle al pecado, pecado es. ¿Entienden? Entonces la responsabilidad del silencio, cuando usted conoce la verdad o yo conozco la verdad y guardo un silencio, porque muchísimos no quieren, sino se quedan callados y viven ahí. Entonces, al callar la verdad, será llamado culpable, como llamó a Ezequiel, porque la sangre de los que están muriendo, escuche bien, usted no se va a quedar sin castigo por no haberle dicho la verdad. Silenció la verdad, se hizo cómplice. Yo conozco de leyes y el que no dice la verdad, el que es cómplice, paga igual al que hizo el crimen o la maldad. Cuanto más las cosas de Dios que está advirtiéndole a Ezequiel, y está en segunda de Corintios que le leí, y en Juan. Él mismo tomó de siervo y se hizo y murió para llevarnos a nosotros. Nosotros no hacemos nada. Queremos vivir un evangelio ahí de pura felicidad. No, así no es, hermano. Entonces la sangre de los que se pierden, escuche, le dijo a Ezequiel, clama justicia contra el pastor. Pastor mentiroso, yo tuve cuántos años en esa iglesia y me enseñaron a hablar repeticiones de palabra y de la iglesia a la casa y nunca conocí la verdad. Nunca pude saber quién es Cristo y quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo y quién fue el que murió en la cruz del Calvario, si fue Cristo o fue Jesús, quién fue el bautizado, fue Jesús o fue Cristo, entender todas estas cosas. Pero el pastor no se preocupa por eso. Ojalá que con estas cosas que le estoy yo hablando se interese por empezar a saber quién necesitaba de bautizo, si Cristo, el que bajó del cielo,
que fue la voz de Dios, el Verbo encarnado, o es Jesús que nació de María para que Él completara, lo ungió Dios y dijo, este es mi hijo amado, el que va a morir por usted, por la creación que yo formé desde Adán y Eva, que se había perdido, ahora ya levanté, el que le dije a Eva que de ella iba a salir un Salvador, que le pisaría la cabeza al diablo, ahí lo tienen, ese es mi hijo amado. Ahí se está cumpliendo el bautismo de Jesús con Juan el Bautista, está señalando el Calvario. Él, la salvación, la unción de Él iba a ser ungido para llevarle el Evangelio hasta ahí, hasta la cruz. ¿Usted ha entendido eso? ¿Usted ha entendido que el que llevó eso fue el Hijo de María, el ungido, el Dios Jesucristo, el Emanuel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, que se hizo Él? Él empezó con Juan allá bautizándose y terminó en la cruz y después resucitando. Y dijo, todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu porque yo ya hice mi trabajo. Entonces el unitario no entiende que Jesús vino fue a hacer un trabajo, sino que pelea que es en el nombre de Jesús, y pelean por el nombre de Jesús, y el trinitario por el nombre de Jehová, y el de Islam por Alá, que era un hombre que, mejor dicho, ¿entiendes? Es un solo pleito por religiones sin salvación. Entonces, esto es contra los pastores que no advierten, le estoy diciendo. Hay pastores que se preocupan por saber qué hizo Dios aquí en la tierra a través de su Hijo, nacido de María, que dio a conocer a Dios que no lo conocían. Y entonces Él pudo decir, lo que mi Padre me dio, yo se lo doy a vosotros. Que les está dando la salvación que mandó Dios desde los cielos, para que su Hijo cumpliese, como dijo, consumado es. Entonces advierte. Entonces la explicación práctica que nosotros podemos ver es que los pastores no se escondan. Los pastores no se escondan detrás de una religión, hermano. Es una enseñanza práctica. La convierten el púlpito en un lugar de discursos humanos. Ponen la mente de ellos. Y eso en el mismo púlpito dicen, aquí no quiere decir esto. Ahí lo que quiere decir es esto, lo que yo sé. No lo que Dios está poniendo ahí. No. Es lo que yo sé. Eso es lo que quiere decir aquí. Y dan un conocimiento. Saben más que Dios. O sea que la Biblia está equivocada. Eso no quiere decir eso. Es lo que ellos digan. Porque ellos sí son eruditos en la palabra. Son presbíteros en la palabra. El título lo quieren hacer ver ahí, que ellos son los que tienen el conocimiento y tienen la revelación y no saben nada de las cosas de Dios. Entonces, eso es un prestigio para ellos, lo que buscan. El tema de perder la recompensa, eso sí tienen que tener un cuidado, hermano. No pierda la recompensa en el tribunal de Cristo cuando usted sea llamado. Por eso la Biblia dice que muchos pastores irán a decir, yo en tu nombre hice esto. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por hacer ustedes. Ustedes no son nada, ni yo soy nada, ni nadie es nada. Es Cristo. No hagan de lo que Dios trajo una religión, un rito.
como lo hacen los católicos, como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los adventistas que tienen la Biblia y dicen que para hacer salvo tiene que guardar el sábado, porque también el sábado dice que perfecto, que yo no sé qué más. O sea, le meten todo el conocimiento humano a ellos, confundiendo la palabra de Dios. O sea que Cristo no hizo el plan de salvación completo. Ellos le están poniendo que tienen que guardar para poder ser salvos. No la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No, Señor, usted está entendiendo mal. ¿Cómo le parece que le digan a uno esas cosas con un conocimiento que uno tiene? A mí, yo estoy trayendo esto porque me da dolor que la doctrina de la salvación no esté siendo predicada. Lo que Cristo entregó a los apóstoles no es retórica. Lo que Cristo dejó es la cruz donde Él murió, donde el soldado puyó su costado y salió agua y salió sangre. Y de una vez me dijo un testigo de Jehová que el agua era el agua del bautismo en el nombre de Jesús. Por eso ellos son bautizados y son los verdaderos cristianos. El trinitario no se salva. Se salvan ellos porque ellos tienen el verdadero bautismo en el nombre de Jesús. Cuando el nombre de Jesús está nombrando la cruz del Calvario, hermano. ¿Cómo va a confundir usted que un bautismo de agua lo salve a usted cuando la Biblia dice por todas partes que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Ahora ellos ponen el agua. En cambio nosotros atendemos lo que le dijo a los apóstoles: el que crea y sea bautizado, y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Pero ellos no enseñan todas las cosas. ¿Cuáles cosas enseñan ustedes si ustedes no enseñan nada? Están en una religión, en un rito religioso, peleándose por el agua y peleándose por el nombre de Jesús y otros por el nombre de Jehová. No es el nombre, hermano, es el evangelio de salvación que trajo Dios. Él no quiere que usted crea en el nombre de Él y que sepa el nombre de Él. Y por eso es que ustedes tienen muchísimo conocimiento, porque les fue revelado el nombre. No, a mí me fue revelado la salvación en el Evangelio. Entiendan, hermanos, no confundan una cosa con otra. Entonces, eso es que en la cruz es la sangre, es vida eterna. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces nosotros debemos entender claramente. Y por eso es que yo predico estos mensajes. Uno es de, como ahorita que estoy predicando, una exhortación que hace Dios y que todos tenemos que recibirla. No ustedes solamente. Yo estoy predicándome para mí mismo. Una exhortación que nos está haciendo el llamado final que te puede hacer de parte de Dios. Es lo que yo quiero que usted entienda. Ese llamado que está haciendo el Señor a través de la palabra para que usted se acerque y sea parte completamente de Dios. Dios con usted y usted con Dios. Eso es lo que queremos que todos seamos, los pastores, los responsables de cargar con esas vidas. Se quieren hacer pastores y no entienden la responsabilidad de que esas personas que están ahí reunidas, que es la verdadera iglesia, ustedes la tienen en un rito religioso. A veces por dinero, a veces por una cosa, a veces por otra, y muchas cosas, y por títulos, y por posesiones, y muchas cosas. No, hermano, usted tiene que recibir este llamado es para que sea parte de Dios y Dios parte de usted. Por eso Él dijo: y yo moraré con vosotros hasta que yo vuelva otra vez. Porque entonces yo le voy a dar la corona de vida. Eso es lo que usted tiene que buscar, hermano. No busque otra cosa. No busque usted estar preparando un coro de alabanza, pastores ahí que con el mismo conocimiento suyo engañoso y turbando la iglesia, y va a perderse una cantidad de gente porque usted no le está predicando la cruz del Calvario, que es la que limpia de pecado.
Usted no le está señalando con una fe verdaderamente certera, como dice la palabra. La fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo, el conocimiento de Dios en Cristo. La fe es un conocimiento de Cristo para conocer usted lo que Dios vino a hacer y conocer al verdadero Dios aquí en la tierra. Y ustedes están peleando. Hoy Dios levanta su voz como trompeta y advierte con esto que nos está enseñando la palabra de Dios en este día. Él está levantando su voz, así como la hizo con Ezequiel. No es la mía, es la voz de Dios quien está hablando en este momento. Entonces, habla, no calle, habla la palabra de Dios. Pastores, despertemos del sueño en que estamos viviendo y peleando ahí en todas esas redes. No busquen religiosos, no busquen ser religiosos. No, la iglesia no necesita más religiones. Eso está lleno de muchísimas religiones. Todo el mundo abre un garaje y hace una iglesia y el pastor que ponen ahí o el que sea no tiene ningún conocimiento para dirigirse, ni él mismo que va a dirigir a otros. Si él mismo no tiene la verdad, cuando está abriendo ese portón es porque está en contra de una iglesia y se salió de donde le enseñaron el evangelio y quiere ya ser grande y hacer la iglesia y ser el pastor. Oye, yo como tengo nervios cuando me toca hacerme cargo de una iglesia, porque sé la responsabilidad de los que van a congregarse ahí en la iglesia. Eso no es cualquier cosa. Así es el matrimonio. Hay evangélicos casándose y a los 5 años, 2 años, 1 año se están divorciando. Porque la mujer le faltó, porque no supieron, no es la mujer que le faltó ni el hombre que faltó. Fue la falta de conocimiento del plan de Dios para poder mantener. Yo tengo 62 años de casado y estoy hablándole con propiedad verdaderamente verdadera, una propiedad original. Y he tenido dificultades en el matrimonio, pero lo he sabido levantar con como dice el Señor, con templanza. Una templanza, una autoridad como el jefe de la casa, y ayudar a la esposa con amor, y traerla, y hacerla, y vivirla, y ir a pasear con ella, y también trabajar. No, los pastores las tienen ahí en las casas encerradas, sufriendo, y luchando, y mal vestidas. Ellos se visten bien y la mujer por ahí con unas chancleticas ahí, un vestido largo ahí, que el vestido es el que las hace santas. Enséñenle el evangelio de salvación. El evangelio no está en el vestido, ni en la comida, ni en el día de fiesta, dice la palabra de Dios. Enséñenle el plan de salvación, la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, la resurrección. Enséñenle todo eso. ¿Cómo puede ella ser resucitada? Que no pierda el galardón. Necesita es salvarla por Cristo, que se entregó por ti y por ella. Te tiene que salvar primeramente su hogar. Dice que el que quiere pastorado tiene que saber gobernar su casa. Y divorciado, ¿cómo gobierna su casa? Los hijos desamparados. Sin vergüenza es una persona que haga eso, que agarra el púlpito sabiendo que él está mal. Él no está cumpliendo los requisitos tan simples que es tener una esposa. No, porque como no la atiende la esposa, al fin se va con otro o hace cualquier loquera. Pero si usted la ama y la está enseñando en la iglesia y en la casa y el amor y las cosas, ¿cuándo se va? Nunca, hermano, porque se aman, por eso se conocieron. Entonces, el tribunal de Cristo nos revela, nos está revelando quién fue y a quién se escondió usted. ¿De quién se escondió? En la
apariencia, en la religión, ¿en qué se está escondiendo? Muchos aparentan ser pastores y no son pastores. Es triste, hermano. Es triste, no son pastores. Entonces, yo termino porque no se me haga tan largo este video. Y dice, puse un lema: predicar es vivir. Yo me empecé, esto ya es mío, esto no es la palabra de Dios, esto ya es mío. Predicar es vivir, callar es morir. Si usted predica, es para vida eterna. Si predica el plan de salvación, si calla, muere, como le dijo, la sangre de ellos va a pedir venganza porque usted no fue capaz de hacer nada. Estaba aparentando ser pastor y no es. No es religión, es salvación. Este es un lema. Si no advierto, su sangre clama, dice la Biblia, le dijo a Ezequiel. Si yo no advierto al que va a morir en pecado, la sangre clama venganza a usted y a mí, si no lo estamos haciendo. Si no hablo, mi condena, si yo no hablo, mi condena tengo que tener conciencia, porque yo tengo una conciencia que no estoy haciendo las cosas bien. Me llama, mi conciencia me llama a hacer las cosas. Escuche la voz de Dios en este día. Entonces, yo siempre estoy componiendo unos coros después de la predicación de lo que yo enseño. Entonces compuse este coro que todavía no le tengo la música, no sé si ponerle qué música. Podía ser navideña, podía ser un estilo bolero, ranchera, ¿no? Tantas cosas que le ponen. Pero usted le puede poner, si copia este coro, le puede poner usted mismo la música y cantarlo en la iglesia, que son bendiciones. Despiertan pastores, escuchen al Señor. No hay excusa, su juicio es mayor. La verdad de Cristo nos llama hoy. Con poder y gracia nos despierta su voz. Eso es de lo que prediqué. El juicio es real, despertemos ya. Pastores, la verdad no se negociará. Esa verdad no se negocia. Cristo nos demanda fidelidad y no religión. No es religión, es salvación. No es un título, es un llamado. No es silencio, es una verdad. Predicar es vivir, callar es morir. Despierta, pastores, escuchen la voz. Dios nos perdonó, su juicio es feroz. Es bravo. No hay religión que pueda ocultar la verdad de Cristo. No viene a llamar. El juicio es real, no hay que callar. Cristo nos llama a la fidelidad. Si Dios nos perdonó, si Dios no perdonó a los ángeles mismos, hoy nos llama a despertar. Voz de advertencia, fuego de Dios, despierta la iglesia, escucha su voz. Pastores, despierten, no hay que temer. La verdad de Cristo hay que obedecer. Ese es un himno que yo saqué, o coros, como usted los quiera poner en la iglesia. Y si usted, esto es muy lindo que usted le pongan la música que usted más se adapte a usted.
Dios me les bendiga, que puedan tener una gran bendición los hermanos pastores, mis consiervos, los amo, porque yo amo muchísimo al que quiere trabajar en la obra, pero le advierto que tiene que prepararse y saber que tiene una responsabilidad. Dios me le bendiga, hermano querido.